Saludos, bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Seguimos con la lectura agnóstica del Nuevo Testamento en su primer evangelio, el de Mateo, capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Y entrando en una barca pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Un versículo que parece simple, pero que opino que para aquel que pretende dejar testimonio de la existencia de Dios, deberíamos exigirle un poco más de concreción. Una barca, bien, ¿qué más nos da que entre en una que otra? Pasa a la otra orilla, bien, de acuerdo, pasa a la orilla, entiendo, de la que proviene. Y fue a su propia ciudad. ¿Y cuál es esta ciudad? Cafarnaúm no es su ciudad. ¿Debemos entonces dar por sentado de que está ahí? ¿Puede haber ido a su ciudad de nacimiento? ¿Es esa la suya? ¿O a Nazaret, la ciudad que la profecía, según Mateo, decía que debía pertenecer el Mesías? ¿Qué más da? Al autor no le importa. Su único objetivo es demostrar la naturaleza divina de este ser. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en un catre, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Seguimos sin saber dónde sucede esto exactamente. Lo último que conocimos es que fue expulsado de la tierra de Gad. No sabemos quiénes son estos que traen un paralítico. Mateo prefiere resaltar su confianza y veneración ante la divinidad de Jesús. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. ¿Quiénes son estos escribas? ¿Dónde están? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde sucede todo este acto milagroso, toda esta liturgia divinizadora? Si hay escribas capaces de detectar la blasfemia en los actos de Jesús, solo puede ser debido a que éstos conozcan la ley de Moisés. Podrían tratarse entonces de escribas oficiales del templo. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús parece detectar el recelo de estos escribas que le ven como un hereje. Esto para Mateo también lo hace milagrosamente, sin necesidad de que ellos digan nada ni le acusen. Él conoce perfectamente sus pensamientos. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más blasfemo? Dice Jesús a los escribas: que simplemente pronuncie el perdón por sus pecados, o que ordene que se levante y ande. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Pues Jesús opta por las dos. Él tiene autoridad de perdonar pecados y de ordenar que se levante un paralítico. Y él, siendo levantado, se fue a su casa. Y aunque literalmente el versículo nos indique que el paralítico debe ser levantado, que no se levanta por sí mismo, sí que parece que se va a su casa de su propio pie. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios, porque había dado tal autoridad a los hombres. Los presentes glorifican a Dios, temiéndole, evidentemente, necesario desde la creación de Yahvé por Moisés, y el autor destaca el agradecimiento popular por tal autoridad, aquel que les manda, que les gobierna, aquel al que deben elevar a la cima de la pirámide. Llamamiento de Mateo. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos, llamado Mateo, y le dice: Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Jesús, de la estirpe de David, pretendiente al trono de Israel, pasa rodeado de multitud cerca del lugar de los tributos. ¿Cuál es el lugar de los tributos? El templo. El encargado de ello, que no puede o no debería ser otro que un sacerdote, un alto cargo irrespetable según la ley de Moisés, que le sigue reconociendo la autoridad máxima que él mismo describía en el subcapítulo anterior. Y aconteció que, estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta casa no sabemos de quién es, pues él, en algún capítulo anterior, también se quejó de no tener nido como tenían las aves. ¿Puede ser la casa de Mateo? Puede ser. Debe ser una casa grande, para que quepa una mesa con Jesús y sus discípulos y además puedan entrar publicanos y pecadores.
Puede ser entonces una casa metafórica, la casa de Dios, un templo. No lo puedo descartar. Y viendo esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Ahora entra un nuevo grupo, los fariseos. Estos preguntan a la muchedumbre por qué su maestro, nada que ver con un dios, come con los que son contrarios a su religión. Pero cuando él lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Para qué tratar de convencer a aquel que no lo necesita? Es el que no me sigue el que me va a hacer sumar. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. En este versículo creo que hay que ser bastante escrupuloso a la hora de intentar interpretarlo. Literalmente dice que aprendan la diferencia entre misericordia y sacrificio, entre el perdón y el castigo. Aunque no hay que olvidar que bajo la ley de Moisés ambos están condicionados. La misericordia solo sucede a cambio de una oportunidad para demostrar tu obediencia a la ley. Esto es lo que ofrece Jesús a los pecadores. El sacrificio no solo sucede durante el castigo, sino que forma parte de la ofrenda. Esta es la obligación de los justos, los que se ajustan a la ley. No son estos los que he venido a buscar, a estos ya los tengo. He venido a sumar entre los pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Llegaron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? El origen del ayuno me queda bastante difuso. Yo lo que he conocido más de cerca es esa fiesta original de los panes ácimos. Tal vez debido a la convicción de que no aclararemos aquí de dónde proviene esta diferencia entre seguidores de Yahvé, unos que ayunan y otros que no. Lo que me parece más curioso es que los que se quejen sean estos que llegan, los discípulos de Juan. ¿Desde dónde llegan estos y cuántos son? Pues me da la sensación de que nos vamos a quedar sin saberlo. Jesús les dijo: ¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Cada cosa a su tiempo. Ahora estos están con el esposo. Da la sensación de que sea él. Cuando éste se marche únicamente quedará la ley, la obligación. Será entonces cuando ya no haya nada más por encima de ella, ni nada con más autoridad. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Cada acción con lo que necesita. Jesús parece partidario de convencer mediante el perdón. Necesita sumar efectivos a su causa. Los que viven según los mandatos de la ley de Moisés no le son suficientes. Para que le sigan, deben aceptarle. No quiere presionar a las masas. Ni echan un vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se revientan y el vino se derrama, y se echan a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan juntamente. Lo nuevo y lo viejo no se debe mezclar. Los justos, los obedientes a la ley, deben seguir siéndolo. Los nuevos no la han cumplido hasta ahora. Si los mezclamos con los viejos, podrían llegar a sufrir las represalias y castigos que la propia ley obliga a los viejos ante cualquier acto de desobediencia. Jesús es consciente del problema que ello supone para sumar efectivos, así que ahora lo que propone es ser tolerante con estos neófitos. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postraba ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Seguimos sin saber mientras dónde sucede, en casa de quién, ni tan solo en qué ciudad. Lo único que importa es tratarle con mayúsculas, es divino, él, al que acude un principal, un príncipe, un altísimo cargo. Lo primero que hace es postrarse. Y levantándose Jesús lo siguió juntamente con sus discípulos. Jesús no duda en seguir a este alto mandatario.
Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y agarró el borde de su manto. Esto da la sensación que sucede durante el camino. Jesús recibe honores allá donde va. Las calles se llenan a su paso. Esta mujer enferma se atreve a tocar el manto de este ser divino, porque decía dentro de sí: si solo agarro su manto seré sanada. Esta es la convicción de la mujer, no sabemos cómo lo sabe el autor. Jesús entonces, volviéndose, la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Poco a poco se va descubriendo una nueva táctica de Jesús para captar y sobre todo para fidelizar seguidores, que se deriva de aquella antigua utilizada ya por Moisés de dejar escrito que todo sucede por deseo del pueblo. Fijaos cómo remarca aquí que es la fe de la mujer, no el poder ni el deseo de Dios, sino la convicción de ésta de que es Él el elegido, el líder, el Dios. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, una escena un poco discordante para cuando lo que acaba de suceder es la muerte de la hija del propietario de la casa. Jesús les dijo: retiraos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Se retiran los músicos y la muchedumbre que alborotaba, y parece ser que a criterio de Jesús la muchacha no se ha muerto, que no estuviera de parranda. Yo no lo voy a descartar. Mas cuando la muchedumbre fue echada fuera, entró y tomó a la muchacha de la mano y fue levantada. Sin más, un milagro puede ser, si lo dice Mateo, así será. Una borrachera, pues no contamos con ningún testigo que así nos lo pueda asegurar. Y se difundió la fama de ello por toda aquella tierra. ¿La fama de qué? ¿De la mujer que se curó tocando el manto o de la presunta resurrección de la hija del principal? Ambos sucesos milagrosos, pero no debemos olvidar el más importante, que la fama que le pudiera preceder es el reconocimiento de la multitud como candidato al trono de David. 2 ciegos reciben la vista. Y pasando Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos diciendo a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ni Yahvé, ni Dios, ni Moisés, hijo de David, el verdadero rey de los judíos, aquel que es coronado por deseo expreso de Dios, aquel que es reencarnado, el nuevo faraón. Y llegando a la casa acudieron a él los ciegos. Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Le respondieron: sí, Señor. Allí, la casa, no sabemos dónde está, no importa, lo único que importa es que Él es divino. Y lo que más importa por encima de esto es que todos lo reconocen así, incluso aquellos que no pueden verlo. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es vuestra convicción la que os salvará. Solo así puedo hacer milagros. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. No quiere ser pretencioso, aparentemente. Las cosas no suceden por su deseo, ni por pretensión personal. Él es humilde, discreto. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama en toda aquella tierra. No es Él el que quiere ser Dios, sino la gente los que le reconocen así. No es Él el que quiere ser conocido, sino los que creen en Él, quienes pretenden que se conozca. Un mudo habla. Al salir ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Estos salen no sabemos de dónde y le traen el que riza el rizo, un mudo pecador. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la multitud asombrada exclamó: nunca se vio cosa igual en Israel. Los escribas que aparecieron en algún subcapítulo anterior no hemos vuelto a tener noticia de ellos. Con uno basta y sobra, con el testimonio de Mateo. Según él, la multitud clama las maravillas de Jesús. Pero los fariseos decían: este echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios.
Vaya, pues parece que todavía tiene detractores que lo que hacen es acusarle de sumar mediante el pecado. La mies es mucha. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Nadie puede entrar en una sinagoga si no es un sacerdote. Únicamente hay una excepción, y es que seas aquel que está por encima de todos, el rey. Este representa a Dios en la tierra. Y viendo las multitudes se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Este Dios es distinto a todos los anteriores, es tierno. Las ovejas están maltrechas, son pecaminosas porque no tienen un guía, un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Tenemos mucho alimento, pero poca mano de obra. Tenemos mucho material, pero nada construido. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Un versículo que sin más podría llegar a tener múltiples interpretaciones, pues la mies no parece convertirse en obrero. Cada uno de sus seguidores puede convertirse en un eslabón perfecto y resistente para su gran pirámide. Pero ¿quién la construirá? Lo desconocemos. Espero saberlo en el próximo capítulo. Hasta entonces, un saludo.